Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Hoy vamos a ver capítulos 4, 5 y 6. El pueblo fue llevado a un exilio babilónico en 3 grupos. Y 70 años después, como lo había profetizado Jeremías, también regresan en 3 grupos. El primer grupo lo encabeza Zorobabel, que era descendiente del rey David. Él regresó con aproximadamente 50,000 gentes. 60 años después regresa otro pequeño grupo de 2,000 gentes con un sacerdote muy fiel, Esdras. Y años después regresa Nehemías. Nehemías va a reconstruir la muralla de Jerusalén. Esdras va a reconstruir el culto a Jehová. Y Zorobabel va a reconstruir el templo de Zorobabel. Y en estos capítulos que vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta la resistencia que tuvo Zorobabel, Esdras y Nehemías a construir el templo. Cuando Zorobabel construye el altar no hay problema, como que agarró distraídos a los samaritanos. Los samaritanos eran gente de las 10 tribus de Israel que se habían quedado después de la deportación a Asiria, y que los asirios habían traído gente a Siria para que se mezclara con ellos. Y de ahí nacen los samaritanos, y estos no les gustó absolutamente nada que Zorobabel regresara. Los agarraron descuidados y por eso hicieron el altar de Jehová y empezaron a hacer sus ofrendas. Pero ya cuando empiezan a echarle cimiento al templo, entonces sí pegan un grito y van de chismosos contra el rey persa de turno. El rey persa que deja libre a los judíos se llama Ciro. Él en el año 539 derrotó a los babilónicos y en el año 538 da un decreto, una orden inapelable para que regrese Zorobabel. Pues durante la época de Ciro y durante la época de Cambises, que la Biblia no lo nombra, que es el otro rey persa, y durante la época de Darío, hubo resistencia de samaritanos en contra de que se edificara ese segundo templito. Y no solo eso, en la época de Esdras y Nehemías, en la época del rey Asuero, el que fue rey de Persia y fue esposo de Esther, la que evitó un holocausto judío en Babilonia. También del rey Artajerjes, que es el que sigue a Asuero. Artajerjes decidió elegir a un copero. Un copero es un hombre de confianza. Es aquel que va a tomar las copas antes que yo para que no me vayan a envenenar. El copero de Artajerjes se llama Nehemías. Una vez se presenta muy triste ante el rey Artajerjes. ¿Por qué estás tan triste, Nehemías? ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? No, Señor, lo que pasa es que me contaron que los muros de Jerusalén están deshechos. Ya hay templo, pero los muros están deshechos. No te preocupes, yo te voy a mandar con dinero para que edifiques la muralla de Jerusalén. Eso está en Nehemías. Lo que les voy a hablar ahorita en estos 3 capítulos es la terrible resistencia que tuvieron tanto Zorobabel, Esdras y Nehemías también, de los samaritanos primero y después de los mismos gobernadores persas que ahí habitaban. El capítulo 4 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que son las únicas 2 tribus que volvieron de Babilonia, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: edifiquemos. Aquí que están diciendo los samaritanos a los judíos: vamos a edificar juntos ese templo, vamos a echarle ganas. Pero estos samaritanos adoraban a Jehová a su modo, porque adoraban a Jehová y adoraban a los dioses asirios. Y entonces Zorobabel y Josué, que es Josué, que es el sumo sacerdote, dijeron: ya basta de idolatría, ya basta de religiones mezcladas. Y le dijeron: no, nosotros vamos a edificar solos.
Eso les cayó como un balde de agua fría a los samaritanos. Los enojaron e inmediatamente van a escribir una carta al rey de Persia. En este caso, el rey Ciro. Hubo resistencia en la época del rey Ciro. El rey Ciro da un decreto, pero yo no sé si se descuida porque durante su gobierno hubo mucha resistencia para que se hiciera el templo. Tanto que es en la época de Ciro cuando se interrumpe y se reinicia con el otro rey que es Darío. Los dos unos jefazos, unos tipazos los dos. El verso 4, pero el pueblo de la tierra, los samaritanos, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, hasta el reinado de Darío, que es el siguiente rey persa, 16 años quedó suspendido el templo. Se termina en el año 516. ¿Qué hicieron los judíos en esos 16 años? De 1,5 millones de judíos que se fueron a Babilonia, nada más regresaron 50,000, luego 2,000, porque hicieron mucho dinero. Llegan a Jerusalén y empiezan a hacer dinero. Empezaron a artesonar sus casas. Lo ocupaban para embellecer sus propias casas. Eso viene en Ageo. ¿Cómo se olvida el hombre de Dios inmediatamente? Y de pronto aparecen 2 profetas post-exílicos, posteriores al exilio, Ageo y Zacarías. Y una profecía directa, personal para Zorobabel y para Josué. Verso 5, frustraron sus propósitos todo el tiempo de Ciro de Persia hasta la época de Darío. Darío comienza a gobernar en el año 522 y el templo se inicia en el año 520 de Darío. El capítulo 4 está dividido en 3 porciones. A partir del capítulo 4, verso 6 al 23, Esdras hace un paréntesis cronológico, porque en este momento estamos hablando de Zorobabel. Del verso 6 al verso 23, mete la lucha que tuvo Esdras y Nehemías con los samaritanos. Y luego después del 24 al 5:2, retoma Zorobabel. Recuérdese que Esdras y Nehemías son como 60 años después de Zorobabel. Verso 6. Y el reinado de Asuero es un rey posterior que se casa con Esther. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá. Los chismosos de los samaritanos. Verso 7. A partir del verso 7 está tratando de Artajerjes. Aquí están 3 chismosos samaritanos: Bislam, Mitrídates y Tabel, y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Aquí está una carta. Y la escritura fue en arameo. Luego aparecen otros 2 personajes chismosos también: Rehum y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, jueces, gobernadores, oficiales de Persia, Babilonia, de Susa, toda esta gente contra el pueblo judío en tiempo de Artajerjes. Esdras es un hombre con mucho roce político. Esdras es un hombre que tuvo acceso a documentos que solamente alguien que está pegado al rey tiene acceso a esos documentos diplomáticos. Y Esdras tuvo acceso a la carta que los samaritanos le mandaron al rey de Persia. Y tuvo la curiosidad de ponerla literalmente en arameo. En los originales, esta parte que les voy a leer no está en hebreo, está en arameo. Y esta es la copia, dice Esdras, de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, 2 puntos. Satanás te ataca de lado, se inmiscuye, coquetea, es amable, es agradable, se pone a tus órdenes. Fíjese cómo esta carta tiene el perfil satánico. Tus siervos del otro lado del río te saludan, los samaritanos. Sea notorio, rey, que los judíos, es la primera vez que se le llama judío a los judíos. Cuando regresan de Babilonia es cuando se les empieza a llamar judíos, no antes. Antes se les llamaba hebreos. De que regresan de Babilonia se les llama judíos. Dice: sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican una ciudad rebelde y mala,
y levantan muros y reparan fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad es edificada, los muros fueren levantados, no van a pagar tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes va a ser disminuido. Mire qué preocupados están por el rey, y miren qué preocupados están porque se paguen impuestos. Dice el 14, siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey para que busque en los archivos, hallarás el libro de las memorias, sabrás que esta ciudad es mala, es rebelde, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fue reedificada y levantada, sus muros, la región del más allá del río, no será tuya, la vas a perder. El rey Artajerjes pues fue movido. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsán, secretario, y a chismosos que los acompañan, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden. Artajerjes mandó investigar y resulta que sí, ahí estaba la historia de los judíos. Ahí estaba que Salomón había tenido mucha gloria, que David había conquistado, no había nada que esconder. 21. ¿Qué dijo Artajerjes? Ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que yo lo vuelva a decir. Verso 23. Entonces, cuando la copia de la carta de Artajerjes fue leída delante de los chismosos y sus compañeros, felices se pusieron y fueron contentos con lujo de violencia a parar a 50,000 hombres que estaban trabajando en el templo. Y esta batalla la gana Satanás. Pero usted sabe que la guerra siempre la gana Jehová. Y detienen nuevamente la construcción. Esto es en época de Esdras y Nehemías. Y luego, del verso 24 al capítulo 5:2, termina con Zorobabel. Entonces cesó la obra de la casa de Dios hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Cesó la obra hasta el año 520. Y es en ese momento, cuando se dedicaron a hermosear sus propias casas, que aparecen dos profetas, Ageo y Zacarías. Así dice Jehová, confronta por nombre a Zorobabel y a Josué. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, Josadac, Salatiel, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que está en Jerusalén, y con ellos otros profetas que ayudaron ahí también. ¿Cuándo se reinicia la construcción del templo? En el año 520. Son muchos años de oposición. Ya los samaritanos se calmaron. Ahora la oposición viene de los gobernadores persas. Dos persas importantes que finalmente fueron más sinceros ellos que los samaritanos. Uno se llama Tatnai y el otro se llama Setar Bosnai. Estos llegaron y vieron que estaban construyendo los muros del templo y les pareció un poco sospechoso por la forma en que se estaba construyendo. La forma en que ponían las maderas y las piedras era como cuando una ciudad se va a levantar en armas, y no les pareció. Estos reyes persas ponen en alerta al rey Darío y le mandan una carta. Darío, checa bien quiénes son estos, porque están levantando un templo que parece como que se van a levantar en rebelión. En el capítulo 6 dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, y allí en Acmeta encontraron la memoria. Darío encontró que su abuelo Ciro ciertamente en el año 538 había hecho un decreto para que los judíos pudieran construir su templo. Y hasta ahí viene la historia, cómo Ciro tuvo esa gentileza de regresar las copas y todas las tazas de oro y plata que correspondían al templo de Jehová. Darío tomó una decisión en su segundo año de gobierno. Alejaos de allá, no nos estén molestando ya. 6:6. Ahora pues, Tatnai y Bosnai,
y vuestros compañeros los gobernadores que están al otro lado del río. Alejaos de allí, ya paren de estarlos molestando. Y no solamente va a permitir que se reconstruya, le va a meter todo el dinero que necesitan. No solo el dinero, les va a meter todo para los sacrificios. Así de esa manera apoyó Darío, el grande. Dice, ya no estén molestando. Ahora ustedes mismos les van a dar del tributo que me mandaban a mí. Ahora ustedes se los van a dar a ellos, que no les falte nada, día por día. Y no solo eso, también los bueyes, carneros, becerros, todos se lo van a proveer. Y hay de ustedes, si alguno se vuelve a poner en contra, porque entonces sacamos una madera de su casa y lo colgamos. Y su casa la vamos a hacer un muladar. Y se empieza a reconstruir en el año 520, segundo año de Darío, y en 4 años, en el año 516, queda el templo de Zorobabel. No tiene la gloria que tuvo el de Salomón, no tiene el decorado, no tiene la belleza. Finalmente Jerusalén sigue destruida, pero nuevamente tienen su templo, tienen su altar, tienen un sacerdocio capitaneado por Esdras. Y más adelante viene el gran Nehemías, que él va a amurallar Jerusalén. Verso 8, Darío hablando: por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que del dinero del rey Darío, que tiene tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a estos varones los gastos, para que no cese la obra. Cuando Dios te va a dar, hasta a los reyes mueve, y lo que fuera necesario, becerros, carneros, corderos, para el holocausto al Dios del cielo. Vean lo que Darío está reconociendo, que Jehová es Dios del cielo. Eso no lo hace creyente. Verso 10, para que ofrezcan sacrificios agradables a Dios del cielo. Y aquí salió el peine, la razón: y oren por la vida del rey y por sus hijos. Darío, muy probablemente igual que Ciro, cuando ellos conquistaban las naciones, como eran tan religiosos, tan místicos, no querían de enemigo a los dioses de esas naciones. Por eso les dejaban tener un culto libre. No eran como los asirios, Los asirios no te dejaban nada. Te despedazaban, y qué culto ni qué nada, mezclar gente. Los babilonios eran respetuosos y los persas eran respetuosos en ese sentido. Porque dentro de la superstición de estos hombres, de estos reyes, decían: no quiero de echarme enemigo a los dioses de estos paganos. Y entonces dice: denle todo para que hagan sus holocaustos y sus sacrificios, siempre y cuando oren por mí, rey Darío, y por mis hijos. Esto me recordó un poquito cuando Pablo llega a Grecia y empieza a ver que hay Dios de esto, Dios del otro, y luego hay un lugarcito donde dice: al Dios no conocido. Pablo le dice: de ese Dios les vengo a hablar, al que no conocen. Pues así Darío, dile que oren por mí y yo les mando todo. Y si alguien se opone a esto que el rey dice, sea alzado y colgado en su casa, y su casa se convierte en un muladar. Al final del 12, yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Verso 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y Zacarías. No prosperaban por Darío, prosperaban por la profecía de Dios a través de Ageo y Zacarías. Y terminaron en el año 516, segundo año de Darío. Y luego dice que es por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Esta casa quedó terminada en el 516. Y entonces celebraron una buena Pascua. No con tanto matanza que hizo Salomón, con poquito, pero una Pascua de corazón. Recuerden que estos que regresaron de Babilonia son el remanente. No todo Israel es salvo. 10 tribus se perdieron, nada más 2. Y todavía va a haber otra poda de estos 2. Porque cuando Esdras regresa a Jerusalén 60 años después, el remanente se habían casado con mujeres paganonas. Y dedicaron la casa de Dios con gozo. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases. Los levitas y los sacerdotes antes no estudiaban. De la época de Moisés, que se da la ley, al exilio a Babilonia, Israel fue un Israel sacerdotal, guiado por sacerdotes. Estudiaban poco. La Torá estaba por fragmentos, por partes.
Ellos más que estudiar se dedicaban a hacer sacrificios. Se van a Babilonia y en esos 70 años en Babilonia surge Esdras. Y Esdras inaugura el concepto de sinagoga. Las sinagogas antes de Esdras no existían. Los sacerdotes nada más eran como, permítame el término, eran carniceros sagrados. Hacían la matanza. En esos 70 años de Babilonia, Esdras junta a 120 sabios. Y con esos 120 en una sinagoga principal recopila o compila la Biblia judía con 120 escribas. Y entonces cuando Esdras regresa a Jerusalén, lleva el concepto de sinagoga. Las sinagogas no se conocían en Jerusalén antes. De Moisés al exilio babilónico es un Israel sacerdotal. Del exilio babilónico, cuando Esdras regresa a Jerusalén, al templo de Zorobabel, es un Israel rabínico. Ahora los judíos estudian y estudian muchísimo la Torá, pero empieza a surgir un problema de tipo oral, no escrito. Empiezan a hacer comentarios a la Torá, el Talmud judío, que cuando Jesús llega dice, ustedes están hablando de tradiciones de ancianos, ustedes dejaron la ley y están hablando de mandamientos de hombre. ¿Esos de dónde lo sacaron? Pues de los comentarios que aprendieron a hacer a la Torá. Y los comentarios que se hacen a la Torá se llama Talmud. El Talmud nada más era oral, pasaba de generación en generación, hasta que en el siglo III después de Cristo, a algunos rabinos, dice, esta sabiduría va a desaparecer, vamos a escribirla. Y apareció el Talmud escrito, que actualmente hay 63 libros talmúdicos. Israel sacerdotal desde Moisés hasta el exilio de Babilonia. Del exilio de Babilonia al templo de Zorobabel, al año 70 de Jesucristo, cuando se destruye el templo de Zorobabel, es un Israel rabínico. Ahora son estudiosísimos. Y los rabinos han aumentado un montón de mandamientos a la Torá. Ya casi la Torá no la leen. Se destruye el templo de Jerusalén en el año 70 por los romanos. Y ellos se van a todo el mundo. Y regresan y forman su nación, ¿en qué año? Después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo se hace nación Israel otra vez? En 1949. Israel regresa después de la guerra a Palestina. Pues ese Israel que regresa no es el mismo Israel de la Torá, ahora es el Israel talmúdico. Usted vaya a las sinagogas y lo que se lee no es la Torá, es el Talmud. Algunas citas del Talmud. El Talmud a nosotros nos dice goyín, a los que no somos judíos. El Talmud dice que si un goyín se está muriendo, empújalo para que acabe de morir. Todas las mujeres gentiles son burras. Eso es lo que estudia el Israel actual que está en Palestina, y el 98% de los judíos estudian el Talmud. Si Cristo condenó a los fariseos y al Israel y lo cortó, ¿por qué hoy las iglesias cristianas evangélicas dicen que usted debe orar por Israel, cuando el verdadero Israel somos nosotros, la iglesia? ¿Por qué vienen pastores a pedir dineros y ofrendas para mandar a Israel si ni siquiera lo necesitan? Son los más ricos del mundo, porque se infiltraron grupos ahí talmúdicos, Illuminati, cabalísticos, y quieren que oremos por Israel. ¿Y cuántas iglesias tienen su estrellota de David? La estrella de David no es bíblica. El que maldice a Israel será maldito. Nosotros somos Israel. ¿Esto quiere decir que debemos odiar a los judíos? No. Debemos orar por los judíos, también por los argentinos, también por los chilenos, también por los palestinos. Debemos orar por todos los que son nuestro prójimo. No soy antisemitista, simplemente la verdad ahí está puesta. ¿Regresamos al tema? Vamos a cerrarlo. Había dos Pascuas anteriores chiquitas, la de Ezequías y de Josías. Y dice que también en el verso 21 hubo gente que no era judía y que se circuncidó y que empezó a creer en Jehová y también participó en esa Pascua. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria. Del capítulo 6 al 7 pasan 59 años y aparece Esdras. O sea que en el libro de Esdras, hasta el capítulo 7, aparece Esdras. Los otros capítulos son de Zorobabel. Y del 7 al 10 es Esdras hablando en primera persona. El libro de Esther entra entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras, históricamente hablando. Ahí entra el libro o la historia de Esther. Esther lo que impidió fue que en Babilonia hicieran un holocausto judío.
Si hubieran matado a los judíos, hubieran matado a Nehemías y hubieran matado a Esdras. Hay algo que se perdió en Babilonia, el nombre de Dios. En el Yom Kippur, el sacerdote salía y gritaba el nombre de Dios. Cuando van a Babilonia, los judíos celosos ahí se dan cuenta que los babilonios empiezan a usar el nombre de Dios y deciden no volver a poner el nombre de Dios. Y entonces después de Babilonia queda lo que es el tetragramatón. Y ya en la traducción le agregan las vocales y se traduce Jehová. Pero Jehová no es un nombre. El nombre se perdió. ¿Por qué no se presentó la gloria de Dios en el templo de Zorobabel? Lo tenemos aquí en Ageo 2, 6 en adelante, se lo leo. Porque así dice Jehová de los ejércitos, está hablando Ageo en ese año. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y tierra seca. Y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado Jesucristo. Mayor gloria no hay. Y llenaré de gloria esta casa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. 400 años después, un poco más, en Belén nace el deseado de las naciones y en él se consuma la salvación del hombre. Gracias, Señor, por permitirnos avanzar en este libro tan precioso, el libro de Esdras, y tan poco leído. Pero es un libro de tal belleza histórica, revelacional, que nos hemos quedado sorprendidos. De esa misma manera, permítenos seguir escudriñando la Escritura para que hable a nuestro corazón, para que nos haga perfectos ante ti. Oramos por lo que queda del libro de Esdras, Nehemías, Esther. Dice la Biblia que la fe viene por oír tu palabra. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.